después de haber pasado por el brujo López Rega, todo el resto es embajada, dijo uno, ¿no? No es tan complicado como lo pueden haber visto con el brujo. En este caso la señora Adams tiene otra característica distinta. Pero bien vale la pena hacer un repaso muy rápido sobre esta señora de Acuario, del 8 de febrero de 1868, que nació en Nueva Jersey, en Estados Unidos. ¿Por qué traigo a Evangelina Adams? Porque la señora, aparte de su cualidad técnica muy fuerte, desde el punto de vista de la capacidad que tenía, y hay un par de libros que todavía están dando vueltas por ahí, con un relativo éxito, si bien son bastante parecidos a los de Alan Leo, ¿no? Es decir, son como libros más clásicos, ¿no? De Aries es un signo de fuego que entonces los arianos tienen un determinado tipo de destino. Parece más el 12 signos de Boris Christoph, ¿no? Es decir, tiene su característica mucho más de educación de público. Evangelina Adams es probablemente en Estados Unidos en el siglo XX la astróloga de mayor repercusión a partir de su condición, creo yo, esto es un chiste astrológico entre nosotros, ¿no? De su condición acuariana, de su peso fuerte en aire en la carta, que tiene que ver con que es la primera astróloga que alcanza renombre a partir de las comunicaciones radiales que hace con una audiencia enorme en Estados Unidos en la década del 20 y en la década del 30. La señora Evangelina Adams tiene una serie de problemas, tal vez ustedes lo recuerden o yo haya hecho alguna referencia en alguna otra clase respecto de esta señora. Tiene un problema porque en Estados Unidos como en Europa se perseguía a las personas que echaban las cartas o estaban en determinado tipo de actividades que tenían que ver con el predecir el futuro, etcétera. Y entonces como que se las enjuiciaba o violaban determinado tipo de preceptos jurídicos, entre ellos también las personas que interpretaban los sueños. Así que al comienzo del siglo XX la actividad de Sigmund Freud era ilícita, ¿no? Esto es interesante y a veces no se dice. Pero bueno, de alguna forma lo que sí sucedió con la señora Adams es que tuvo un episodio por una serie de problemas desde el punto de vista de los celos profesionales del resto de los practicantes. Y acá hay un dato histórico que es interesante. En un relevamiento astrológico que hay a comienzos del siglo XX, no superaban las 23 personas en Estados Unidos quienes se dedicaban a la astrología o podían levantar una carta natal. 23 personas a comienzos del siglo XX en Estados Unidos. La astrología tenía un desarrollo mucho más pesado en Europa, pero no había calado hondo en Estados Unidos, en el norte de América. Y la señora Evangelina Adams viene a ser la gran Acuario, ¿no? Viene a ser quien instaura la astrología no solamente a nivel radial, sino en la difusión y en una serie de condiciones que tenía. Escribía para los diarios de la época, tenía correspondencia. Y hay un dando vueltas, después si les interesa les paso el link, hay dando vueltas un video muy breve acerca de la actividad de esta señora y del problema que tuvo con la justicia, porque como ustedes saben, al ser denunciada por este tipo de actividad que tenía, ella decidió, en lugar de pagar la multa, porque era lo que se usaba en ese momento, ¿no? Es decir, como el Fakir Birman, se pagaba la multa y la persona seguía con su actividad, y ya está. La señora no, decidió ir a juicio. La señora Adams decidió ir a juicio. Entonces, en esa situación que le sucedió y que tuvo una condición muy particular, en el año 1914, la señora, en vez de pagar la multa, dice, no, yo voy a juicio. Y cuando le dicen, bueno, si quería tener algún curial, si quería tener algún abogado para defenderse, la señora dice, no, yo me defiendo sola, no necesito quien me defienda. Entonces, claro, lo que termina pasando es que la astrología va al banquillo de los acusados, defendidos por esta señora, nosotros, defendidos por ella, en el año 1914 en Estados Unidos. Y el juez, para poder probar la conducta delictuosa de la señora, le proporciona una fecha de nacimiento para que la señora hiciera una descripción de la persona, a ver si con su arte ella podía tener algún tipo de información que no fuera considerada simplemente una farsa. La señora Adams hace, sin saberlo, interpreta, sin saberlo, la carta del hijo del juez,
muerto por ahogamiento. Y lo hace todo de una manera tan perfecta que lo que se sienta el fallo del juez es que la señora Adams había elevado a la astrología a el nivel de una ciencia exacta. Y por tanto, se siente un precedente desde el punto de vista jurídico en Estados Unidos, y luego esto se va a propagar, pero en principio en Estados Unidos, por el cual, cuando la prohibición existía para decir la fortuna, en ningún caso caía sobre los astrólogos esto. Esto lo consiguió la señora Adams, que tuvo una serie después de problemas de autoría con respecto al tema de algunos libros que ella publicaba, porque como era mujer, lo hacía con el seudónimo de un hombre, y esto causó un problema, porque este hombre, que a su vez se hacía pasar por el autor de los libros, después le reclama derechos de autor y una serie de situaciones que no vienen al caso. Pero a mí me parece interesante rescatar dos cosas de la señora Adams. Primero, que la confianza en su arte. Y lo segundo, el que el astrólogo popular en nuestra América tiene como primer mojón a Evangelina Adams, a dos libros que puedo dejar como referencia, que los pueden googlear y de repente pueden llegar a encontrarlos, pero les insisto, van a ser como los de Alan Leo. Es Su lugar en el sol, ¿sí? Que es un libro de 1927, ¿sí? Y Su lugar entre las estrellas, que es un libro de 1930. ¿Ah? La biografía de la señora es un poco más pesada, pero bueno, si quieren lo pueden googlear por allí y pueden encontrar más información sobre la señora y su particular manera de verlo. Me parece importante decir, para terminar con esta breve reseña, que esta señora, con su enorme consulta, cuando ella fallece, es llorada por una enorme cantidad de personas de la ciudad, y el séquito que acompaña el cortejo fúnebre de la señora es multitudinario. Están hablando de una mujer que se dedicaba a la astrología a través de los medios. Y este es un punto